Bueno, ahí estamos grabando. Entonces, segunda parte de la clase del día 28 de abril. Tenemos a las compañeras Laura Ríos. Levante la mano. ¿Cómo le va? Laura Moreno. No te veo, Laura Moreno. ¿Dónde está Laura Moreno? Laura y Susana de la Fuente. Ahí te estoy viendo, Susana. Me falta la otra Laura, ¿no está? Ahí está Laura, ahí prende la cámara. Ah, ahí está, bien. Bueno, tenemos fallo Rodríguez Pereira, del año 2012. Todos ustedes las escuchamos atentamente. Ahí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, todo perfecto. Bueno. Nosotras, bueno, yo soy Laura Moreno. Vamos a hablar del fallo Rodríguez Pereira. El fallo es Rodríguez Pereira, Jorge Luis y otra contra Ejército Argentino sobre daños y perjuicios. El fallo consiste en que un soldado del ejército sufre una lesión en su mano izquierda y su papá decide hacer ay, no me sale la palabra. Una acción. Una acción contra el Estado, contra el ejército, por daños y perjuicios, por los daños que él sufrió en la mano. Bueno, acá el problema se plantea que el ejército tiene sus propias leyes. Entonces, le hacen una demanda al ejército argentino. Y no contentos con lo que dictamina la Cámara, hacen una apelación porque no estaban de acuerdo con lo que había dictaminado, que era un resarcimiento por el daño sufrido, nada más que por la lesión que tenía el soldado en la mano y que no preveía otra cuestión más. Entonces, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, la Sala 2, confirma parcialmente lo decidido por la primera instancia, por la Cámara anterior. En cuanto condena al Estado Nacional a indemnizar al actor por las lesiones sufridas mientras prestaba servicio militar obligatorio por el soldado conscripto. Y lo decide modificarlo, el fallo de la primera instancia, elevando el monto de la condena. Bien. Ahí, disconforme con ese pronunciamiento, la demandada deduce el recurso extraordinario. Entonces, manda el recurso extraordinario para que intervenga la Cámara. A todo esto... ¿Para que intervenga quién? La Cámara, la Corte, perdón, la Corte. Estoy re nerviosa, se me traban las palabras. Tranquila, Laura, respire. ¿Cuál era la Cámara que ya había intervenido? La Cámara, primero,
la Cámara 2 de Apelaciones de La Plata confirma el pronunciamiento de la primera. Momento. primera. ¿Qué tipo de cámara? Federal. La Cámara Federal de Apelaciones. Bien, o sea, estamos en el andarivel federal. Sí, Bien. sí, Primera instancia, Cámara Federal de La Plata, la Sala 2, sí. y recurso Confirma. extraordinario. Claro, la Cámara 2 confirma la anterior instancia. Y a lo que dictamina la primera Cámara, la segunda modifica el fallo elevando el monto. Es lo que la Cámara 2 cambia, eleva el monto de lo demandado, de lo que decidió la primera Cámara. Bien. Dos aclaraciones menores. La primera Sí. no es una cámara, siempre es un juez, solo un juez o jueza. Bien, Después va la cámara se divide en salas de 3 jueces. sí, Y esta es la sala 2 de la Cámara. de la Cámara, de Apelaciones Federal. Bien, seguimos entonces. Bueno, por eso, disconforme con este pronunciamiento, la actora demanda, la demandada deduce el recurso extraordinario. Que concedido con lo atinente, interpreta de normas federales, que trae asunto a conocimiento del tribunal. Y dice, yo me baso en lo que dijo la procuradora. Dice, toda vez que se halla en tela de juicio la interpretación de normas federales y que la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho en ella se funda la apelante. Y ahí nombra la ley 48, que la tengo acá, artículo 14, inciso 3, que dice, cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula sea materia de litigio. O sea, ¿por qué llegó? Porque al soldado le aplican la ley militar. La ley militar tiene en su artículo 76, inciso 3, apartado del texto de inciso 3C de la ley 19.101, apartado del texto de la ley 22.511, que dice que reconoce una indemnización única y tarifada a los conscriptos que como consecuencia de actos de servicio sufran una disminución menor del 66% para el trabajo en la vida civil, por considerarse que dicha indemnización no repara íntegramente el daño sufrido. Entonces acá... Laura, Sí, déjame hacer una aclaración que sí, no surge estrictamente del fallo, pero que viene a cuento para entender. ujú, El demandado es el ejército argentino. sí, ¿Sí? Y las normas que están en juego son normas de lo que se llama la ley militar, sí, ¿sí? Que se dictan para que se apliquen estrictamente solo al ámbito militar. militar, sí, Y cuando nosotros decimos el ámbito militar, lo que tenemos que entender es que
es por oposición al ámbito civil. Sí. Lo mismo ocurre con el ámbito religioso. Hay normas religiosas que están por fuera de las normas civiles. Ujú. ¿Sí? Por el Sí. costado, como querramos llamarlo. Acá lo que va a estar en juego es si una indemnización preparatoria de una lesión se va a regir por las normas de esa ley militar o se va a regir por las normas del Código Civil. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos de dónde estamos partiendo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos leías recién la ley 48, y eso que es difícil las palabras que usan, en el fondo lo que se está diciendo es, mire, si se pone en juego la inteligencia, o sea, la interpretación, la aplicación de una norma constitucional o de una norma emanada de una autoridad de la nación, bueno, si eso está en juego, eso da lugar a un recurso extraordinario federal. Y acá le agregamos que a la vez se demanda al ejército argentino que, ustedes saben, el presidente de la nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas incluyen al ejército. Con lo cual tenemos que entender que son autoridades federales las que están demandadas. Cuando nosotros leemos ahí ejército argentino, entendemos autoridades federales que se rigen por la ley federal. Por eso la procuradora dice, mire, debe ser admitido el recurso extraordinario porque estamos hablando del demandado y de normas federales. Lo que pasa es que después vamos a encontrar que para resolver este fallo entran en juego la ley federal, esta ley militar, con el Código Civil. ¿Sí? Pero bueno, Claro. eso vendrá más adelante. Sí. Sí, a eso iba a ir a hacer hincapié. Bueno, Bien. pero resulta que, como usted dice, la ley militar, Aparecí yo de vuelta. la ley militar solo le cubría el daño, ay, tengo apagado, no, solo le cubría el daño en su mano, nada más. Entonces, ahí viene el dilema, cuando va al recurso extraordinario que llega a la Corte, ahí la actora, o sea, la actora una vez que le dan la sentencia de que la Cámara 2 confirma y aumenta el monto elevado de la condena, no está conforme, porque dice no, porque se le cayó la mano, se le amputó la mano, entonces recurre a la Corte para que sea evaluado no por la ley militar, no sé cómo se dice la palabra. No me sale. Lau, te corrijo. Resulta que los hechos de primera instancia, segunda instancia, y se le da la indemnización al por la ley, conflicto, pero por según la ley militar. Por la ley militar le dan la indemnización, pero no quedan conformes con esto. Entonces presentan el recurso extraordinario para que intervenga la Corte, para que le aplique la ley civil. Sí. Bueno, La ley ahí civil. vamos cuando comienza la Corte. ¿Por qué hacen el recurso extraordinario? Porque la ley civil no solo prevé el daño en la mano, sino prevé el daño físico, moral, la vida útil, la edad del conscrito, prevé un montón de cosas que la ley militar no prevé. Y ¿cómo es que se llama? La Corte no invalida a la ley militar, sino solo al artículo 76. Hacen control de constitucionalidad solo al artículo 76 de esa ley, no a toda la ley. ¿Se entendió? Bien, entonces, aprovecho, Laura, un momento, sí, para resaltar un aspecto de este fallo. Sí. Nos viene bien para aprender algo. La familia Rodríguez Pereira que va a pedir por la lesión, el hijo.
por el hijo, la lesión ocurrida en el ejercicio de las funciones del servicio militar El servicio obligatorio. militar obligatorio, sí. Dice, mire, tuve una lesión física. Ya, digamos, no se puede reparar porque la lesión está realizada, está sufrida. Lo que pido es una reparación en dinero, ¿sí? Por eso pide una indemnización monetaria. Y le dan la razón. Entonces, ¿qué es importante? A mí me pueden dar la razón, pero incluso yo puedo tener un agravio que emerge a partir de que me den la razón. ¿Qué quiere decir que le dan la razón al actor? Que dice, sí, corresponde que le reconozcan una indemnización. Le podrían haber dicho que no, que fue por pura negligencia del conscripto, ¿sí? Que se metió donde no se tenía que meter, que no usó los elementos de seguridad, no sé, cualquier cosa podrían haber dicho y le podrían haber negado la petición. Pero hacen lugar a esta última. Ahora, incluso haciéndole lugar, el actor que gana el juicio, en primera y en segunda instancia, apela. ¿Por qué apela? Porque él cree que lo que le indemnizaron no corresponde, porque no previó las otras cuestiones que sí prevé la ley civil, que es los daños psicológicos, la edad en la vida útil y todas esas cuestiones que la ley militar no prevé. Bien, acá el recurso extraordinario lo presenta la demandada hacia el Estado Nacional, pero lo que me interesa resaltar es que podrían haber apelado los dos, porque yo puedo estar conforme parcialmente y disconforme parcialmente con una sentencia. Entonces puede ser que los dos vayan a otra instancia, uno porque dice me hacen pagar y el otro porque dicen me van a pagar poco. ¿Se entiende? Sí. Quiero que apliquen otra norma para que me paguen más. Bien. Este dictamen, Laura, ¿quién lo dicta y cuándo lo dicta? Lo dicta la procuradora Laura Monti el 7 de diciembre del 2007. Bien. Y ahora le pregunto a la otra Laura. ¿De qué fecha es el fallo? El fallo es el 27 de noviembre del 2012. ¿Cuánto tiempo pasó? 5. 5 años. ¿Por qué me interesa resaltar esto? Para que vean que la Corte no tiene plazos para resolver. Ustedes leen las interpretaciones periodísticas de esta semana y dicen, la Corte se tiene que apurar, tiene que resolver esta cuestión, no puede darle traslado a tal o cual porque tiene que fallar. Bueno, acá tenemos un caso donde se tomó 5 años para resolver. Se podría haber tomado 10, porque no hay plazo útil para que la Corte resuelva. Y lo puede hacer en 2 días también, cuando quiere y le interesa. Bien, adelante. Bueno, quería, acá el conflicto es entre la ley militar y la ley civil. Que la ley militar solo es un artículo de esa ley, que es el artículo 76, inciso 3, apartado C de la ley 19.101, texto de la ley 22.511, que dice que reconoce una indemnización única y tarifada a los conscriptos que con consecuencias en actos de servicio sufran una disminución menor al 66% para el trabajo en la vida civil, por considerarse que dicha indemnización no repara íntegramente el daño sufrido. Eso quiere decir que el artículo ese de esa ley solo repara una parte de la lesión que él tiene. No repara en su totalidad el daño que él sufrió, porque él ya se quedó sin mano, no puede trabajar. Entonces, como ese artículo de esa ley prevé nada más que esa cuestión, es que van a la Corte.
y ahí en la Corte se debate ese artículo de esa ley con la ley civil. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió, profe? Sí, clarísimo. Usted dígame si agarro para los tomates, avíseme. No, está agarrando bien, siga nomás. Bueno, entonces, ahí es donde dice, pero la procuradora me parece a mí, para mí entender, que no estaba de acuerdo. ¿No estaba de acuerdo con qué? Con el recurso extraordinario. La procuradora ¿Puede ser o estoy... hace alusión a la indemnización de derecho común y a la indemnización por la ley militar. ¿Sí? Claro, Dice, sí. una indemnización Sí. de derecho común se aplica cuando las lesiones impliquen una disminución menor del 66% para el trabajo en la vida civil. Sí. Por cuanto la ley Sí. militar no prevé un haber de retiro, sino un régimen indemnizatorio específico que desplaza al sistema resorcitorio del derecho común. Lo que está diciendo es que, dice, corresponde revocar la sentencia. ¿Qué quiere decir que pide revocar la sentencia? Que quede sin efecto. Que no hace lugar. Que no haga lugar. No hace lugar, sí. Con lo cual, si yo revoco la sentencia, ¿qué me queda? Le queda la instancia de la Cámara Federal de Apelaciones número 2, que confirmó... No, esa es la sentencia solo... que pide revocar. Esa precisamente es la sentencia que pide revocar. La de la Sala 2, que confirma lo primero y modifica elevando el monto. Entonces, ¿qué quedaría para la procuradora? De la primera instancia. Exactamente. Lo que recomienda la procuradora es que quede vigente la sentencia de la primera instancia. ¿Qué decía? La primera instancia... Sí, la primera instancia le da la razón al actor de pagarle por la ley militar. Entonces dice, si lo que está recomendando la procuradora es, mire, si un conscripto tiene una lesión que implica menos del 66%, ¿sí? Una disminución menor al 66%, sí, aplique la ley militar, que es específica, aunque la indemnización pueda ser más acotada. Pero hay que ver eso del 66%. Si es más del 66%, hay que aplicar la ley civil, el Código Civil, que como vos decías, Laura, es más abarcativa, más extensa. Bien, esta es, hasta acá llegamos con el dictamen de la Procuración. ¿Qué dice la Corte? Sí. Ahí viene Laura, la otra Laura. Laura Alejandra Ríos es mi nombre, muchos me conocen como Alejandra, así que así no nos perdemos tanto. Ah, perfecto. Alejandra, vamos. Bueno, nosotros tenemos en cuenta el considerando 5, donde el recurso extraordinario, vuelvo a lo del AU, lo presenta la parte del Estado, donde dice que se tiene que pasar en cuanto a la ley federal, y no, porque acá lo que está en juego son las dos la ley federal y la ley del Código General. Y en el recurso extraordinario se dice que se tenga en cuenta la ley federal por encima de la ley general, la ley de Código Civil. Entonces, la Corte dice acá, tenemos dos leyes. ¿Cómo juzgamos si estamos con la ley general o la ley federal? ¿Cómo hacemos acá? Y de ahí parten y dicen, pero
acá para derogar una ley, ante la ley que dice la ley general que está sobre todas las leyes y conforme a la ley federal, ¿cómo hacemos? Se dice que se tiene que declarar inconstitucional, pero la Corte dice, no está pedido de parte. ¿Cómo hacemos? Entonces tenemos las dos leyes que están en juego, y la ley hacer inconstitucional, y 2, la indemnización al conscripto. En primera parte, la Corte va a decir, conforme al artículo 116 de la Constitución Nacional, que lo leo al artículo: cabe recordar que con arreglo al texto actual 116 de la Constitución Nacional, tal fue sancionada por la Convención Constituyente ad hoc, o sea, al efecto, de 1860, recogiendo a su vez el texto de 1853, y vuelvo a la oración de donde dice: corresponde a la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión, entre otras, de todas las causas que versen sobre el punto regido por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el artículo 65, artículo 2, y por los tratados de las naciones extranjeras. Quiere decir que también en la ley 27 se estableció que los objetos de justicia nacional es sostener la... Ale, pará. Es decir, considerando que acabas de citar que trae a colación el viejo artículo 100, actual 116, lo que nos interesa de ahí es que por esa convención del 60 se agregó que corresponde a la Corte analizar y decidir sobre todas las causas que versen por tratados con naciones extranjeras, ¿sí? Tenemos que resaltar eso de los tratados, porque después es lo que va a poner en juego la Corte para armar el holding. Bien, ahora sí, considerando 7. En este marco, la Constitución, la ley 27 estableció en 1862 que uno de los objetos de la justicia nacional es sostener la observancia de la Constitución nacional, presidiendo al decidir las causas y todas las disposiciones de cualquiera de los otros poderes nacionales que estén en oposición a ella. Y que los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando yo creo que volví a decir eso. Sí, los tratados. Te vuelvo, Ale, un segundo, al considerando 4. Hay una frasecita que tenemos que resaltar, que dice... Es admisible el recurso, la vía extraordinaria. Pero da el alcance del recurso extraordinario. Son cuestiones que tenemos que empezar a fijarnos. Ahí aclara cuál es el alcance de la competencia que tiene la Corte al momento de analizar un recurso extraordinario. Y fíjense, hay una frase que dice: la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de los jueces de la causa y del recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte puede actuar de oficio. De oficio, sí. Pongámoslo un caso muy simple. La Corte puede detectar una inconstitucionalidad que no le hayan pedido las partes. O puede detectar ilegalidad de alguna norma o algún accionar, o puede resaltar algún hecho que las partes no habían tenido en cuenta y la Corte sí, o desechar otros que para las partes o para los jueces inferiores eran relevantes y para la Corte no. Quiere decir que la Corte tiene libertad aquí, en un recurso extraordinario, ¿sí? Dice: sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado según la interpretación que rectamente le otorgue. Bueno, eso, resaltar ese punto. Bien. Seguimos. Vamos a ir considerando 9, que se empieza a poner interesante. Considerando 9. Vamos a ver. Aquí está el control de constitucionalidad, a lo que yo marqué. Y Muy entendí bien. Que se considera que en el ejercicio de sus funciones como último intérprete de la Constitución debe velar por los derechos que en ella contempla. Entonces, la Corte, ¿qué va a decir? Que el requisito del control
fuera efectivo a petición de parte, resulta vinamiento pretoriano que estableció finalmente este tribunal de tal requerimiento y que se fundó en que advierte el control de constitucionalidad sin pedido de parte, implicaría el primer... estamos hablando de los argumentos, acá me salto al considerando 10. Pero quedémonos un segundo en el 9. Quedémonos un segundo en el 9. Ahí Quiero saltar. la Corte trae a colación, ¿sí?, algo que ya había dicho antes, lo cita entre comillas, y está buenísimo porque es una descripción de qué es el control de constitucionalidad. Ustedes lo pueden sacar ahí y ponerlo como una definición. Fíjate que empieza en la cuarta línea, es elemental, ¿lo ves ahí? Sí. En el 9. Ale, ¿lo ves ahí? ¿No? Considerando 9 es ¿Leo? elemental ¿Lo en leo? nuestra organización. Sí, lea, por favor. Ayúdamela. Es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella. Constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con que se han entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. Bien, esa es una definición de control de constitucionalidad que la pueden extraer. ¿Qué dice esa declaración? La Corte se cita a sí misma ahí. ¿Qué dice? Primero, que es un deber de los jueces. Sí. Cuando hay casos, cuando les traen casos para decidir, ¿el deber en qué consiste? En comparar, el verbo es comparar las leyes que deben aplicar con el texto de la Constitución. Y si encuentran una oposición en esa comparación, tienen que abstenerse de aplicar las leyes, declarando la inconstitucionalidad de estas últimas, y por ende aplicar la Constitución. Y al hacer esto, este ejercicio, al aplicar o al ejercer el control de constitucionalidad, lo que están haciendo es ejerciendo una atribución moderadora. Subrayen ese término, moderadora, porque la Corte lo reitera muchas veces. Función moderadora o atribución moderadora que tiene el Poder Judicial como uno de los fines supremos, una de las finalidades más importantes que tiene el Poder Judicial y la Corte en última instancia. Supremos y fundamentales, o sea, le pone carga. Y una de las mayores garantías, cuando hablamos de garantías, ya no está hablando del poder, sino está hablando de quién. ¿Para quién son las garantías? Para los ciudadanos. Para los ciudadanos. Entonces, una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos de los ciudadanos consignados en la Constitución contra los abusos de los poderes. O sea, es una garantía en favor de los ciudadanos para hacer valer sus derechos frente a abusos de los poderes. Pongámosle, en este caso podría ser un jefe del conscripto, podría ser una autoridad policial contra un vecino, podría ser poder ejecutivo contra una empresa, y podemos seguir con miles de ejemplos. Bien. Ahí tenemos una definición de control de constitucionalidad. Constitucionalidad. Bien. ¿Cómo sigue el considerando 9? ¿De qué habla el considerando 9? ¿Qué precedente? Ahí
y habla del fallo Soho Ujú. y Marbury de versus Madison. ¿Por qué habla de esos También. dos fallos? Porque ahí hicieron valer la Constitución y en base a las leyes y el artículo 31, en esos dos fallos. ¿Y de qué manera hicieron valer la Constitución? Dice en ese artículo que donde dejan en claro que no existe ningún argumento válido para que un juez deje de aplicar en primer término la Constitución Nacional. Bien. ¿Y cómo Sí. hace para aplicar primero la Constitución y dejar de aplicar una ley? La ley, como usted lo había dicho, la ley y los tratados tienen la misma jerarquía, se componen en el mismo lugar, y se tiene que valer el tratado y que ninguna ley que esté por debajo vaya contra esa ley. Y si un juez advierte que efectivamente va en contra, que Es eso sucede. inconstitucional esa ley, se la deroga o se la deja sin efecto. ¿La deja sin efecto? ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer el juez? Control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad. Bien. Acá Y se el efecto citan el fallo Soho y el antecedente de la Corte de Estados Unidos, ¿sí? Marbury versus Madison. Fíjense que se remonta al año 1888, 87, 88, ¿sí? Cumplió 88. 100 años. Va ahí ya por los 150. Porque eso, después habla de una creación pretoriana, ¿sí? Un aditamento pretoriano, un agregado pretoriano. ¿Por qué lo hizo? Primero la Corte de Estados Unidos y después nuestra Corte. Pero ¿por qué es pretoriano? Porque si uno va a la ley 27, al artículo 27 de la ley 48, perdón, o al 116 o al 31 de la Constitución, en ningún lugar se habla de control de constitucionalidad. No está legislado ni en la Constitución ni en una ley, como tal, como instrumento. Sí se dice la actividad. Hay que controlar la supremacía constitucional y hacerla valer. Eso sí, la actividad. Pero el instrumento o la garantía no está. Esa es la creación pretoriana, ¿sí? La creación en sede judicial, ¿sí? Lo hace un tribunal. El tribunal legisla, entre comillas. ¿Se entendió? Lo primero lo Sí. hizo en Estados Unidos por primera vez y después nosotros lo copiamos. Esos dos fallos los tenemos que aprender. Bien. Y siempre basados en el artículo 31, que el nuestro es similar al de Estados Unidos. Bien. Vamos a ir considerando 10. O como quieran seguir, no sé cómo lo preparan. Sigue considerando 10. Pero también ahí la Corte va a decir que aunque no se haya hecho la inconstitucionalidad a pedido de parte, ellos también tienen, o también pueden hacerlo de oficio, porque si no recaerían 3 argumentos que plantea la Corte ante este tribunal. Y en primer momento, cuando le dice en el 10 que el requisito de que ese control fuera efectuado a petición de parte resulta alimento pretoriano, que lo habíamos dicho, y lo toma en cuenta el caso Ganadero de los Lagos. Que tal requerimiento se fundó en una advertencia de que el control de constitucionalidad fue pedido de parte. Alejandra, y déjame hacer una aclaración. A partir de acá, considerando 10, la Corte tiene que resolver el alcance de la indemnización. Ese es el objeto de la litis. ¿Sí? Simplemente, ¿y qué norma aplica? Y si el alcance es restringido o amplio. Bien. Para hacerlo, se mete en otra cuestión, que no la habían debatido las instancias anteriores. Que es si este control de constitucionalidad que nació allá en Marbury, en Soho, etc., si ese control de constitucionalidad
solamente procede si es pedido por alguna de las partes en las instancias previas y en el recurso O de- extraordinario, o si puede ser agregado luego desde arriba por la propia Corte Suprema o por otro tribunal antes, ¿sí? Pero que lo haga el propio juez y no a pedido de una de las dos partes del juicio. Este es el otro meollo de la cuestión y es lo más importante del fallo, por lo cual lo estudiamos. Porque lo otro, si fuera nada más una cuestión de indemnización, no nos importaría a nosotros en esta materia, ¿sí? Bien, entonces, ahí la Corte va a ir a un fallo, un precedente. ¿De qué año es, Ale? 1941. 1941. 41. O sea, desde 1941 hasta la fecha de este fallo, ¿cuántos años pasaron? Del 41. 50, 70, 70, 80, 90, 90, 2000. Como 60 años. 86, Seis pico de años. ¿Cuántos años? 86, 86, Como 70. 70 años pasaron. 70 años. Fíjense, durante 70 años se sostuvo que el control de constitucionalidad que se había creado de forma pretoriana no podía ser ejercido de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Que no lo pidió ninguna de las partes. No, Bien. que ellos, como jueces de tribunales, lo hagan ellos y no, bueno, que no sea pedido de parte también. Bien. Ahora ahí lo que ibas a empezar a leer, Alejandra, van a ser los argumentos por los cuales siempre se sostuvo que solo podía ser a pedido de parte. Son 3 argumentos y la Corte le va a oponer otros 3 argumentos. 3 y 3. Son nuevos argumentos. ¿Para qué? Para dejar de lado lo que se sostuvo siempre, ¿sí? Que no podía haber una inconstitucionalidad de oficio. A ver, te escuchamos. El primer argumento dice, implicaría que los jueces puedan fiscalizar por propia iniciativa los Paramos actos un segundo. legislativos. Paramos un segundo. Pará. Termino. Liliana pregunta, ¿qué es aditamento pretoriano? Aditamento es agregado. Un agregado pretoriano, por vía pretoriana. Es decir, un agregado que hizo un tribunal, no que hizo un legislador. Quiere decir que el control de constitucionalidad fue instituido en nuestro sistema por vía judicial, no por vía legislativa. Eso quiere decir. ¿Se entendió? Igual que el precedente que es Estados Unidos. Ahora sí. Gracias, profesor. De nada. Bueno, vuelvo al primer argumento. Implicaría que los jueces puedan fiscalizar por propia iniciativa los actos legislativos, los derechos de la administración y que tal actividad afectaría el equilibrio de los poderes. Entonces, los decretos de la administración. Dice que implicaría fiscalizar por propia iniciativa, motu proprio, 2 veces con R, motu proprio, por propia iniciativa, los actos legislativos, las leyes, o decretos de la administración. Lo que vimos al principio de la clase de hoy. O sea, no podemos dejar a los jueces, era el argumento, a su propia iniciativa, derogar, dejar sin efecto decretos y leyes. Bien, ese es el primero. ¿Qué más? Si esto fuera así, ¿qué pasaría? Ajá. Sin embargo, frente a este argumento se afirmó posteriormente No, pero antes, lo último que habías leído. El aditamento de la administración y que tal actividad afectaría el equilibrio de los poderes. Bien. Ahí Entonces, es una... si dejo la iniciativa a los jueces, afecto la división de poderes y el equilibrio. Ese era el argumento. Bien. Ahí es la tensión contramayoritaria entre las partes. Exactamente, entre los poderes. Sí. Tengo Marbury versus Madison y eso sí se lo mandé. No, Bueno. no le voy a mandar. Bueno, Seguimos.
Ese es el primer argumento. Pero ahí es donde dice que si vamos contra los tres poderes... Y ahora responde ese argumento. ¿Cómo lo responde? Contraargumento le dice que, sin embargo, a ese argumento se afirma posteriormente que si se acepta la atribución judicial de control constitucional, carece de consistencia sostener que el avance sobre los dos poderes democráticos de la Constitución no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay. ¿Qué quiere decir? Petición de parte. A que lo haga o no a pedido de parte. Lo que dice es, mire, Ahí lo si un juez, cuando declara la inconstitucionalidad de una ley o de un decreto, lo puede hacer a pedido de parte, y eso no implica vulnerar la división de poderes, no veo cómo sí se vulneraría cuando lo hace por iniciativa propia. O se vulnera siempre o no se vulnera nunca la división de poderes. Esto es lo que está diciendo la Corte, ¿sí? O el Poder Judicial puede dejar sin efecto los actos de los otros poderes o no lo puede hacer. No importa quién se lo pida, o si se dio cuenta solito que lo tiene que hacer. ¿Se entendió? O sea, no me hablen de división de poderes porque no pasa por acá. Puede pasar por otro lado, pero no por la división de poderes y funciones. Fíjate, Alejandra y Susanas, ¿qué citan como fundamento? ¿Cómo? ¿Qué citan como fundamento para esta postura? Entre paréntesis. Que se oponen a la presunción de validez de los actos administrativos. ¿A eso se refiere? No. ¿Cómo termina ese párrafo? No, el fallo 306 2.303, que dice que es el voto de los jueces Fay y de Lucio. El considerando. El considerando cuarto. Y tal considerando cuarto. O sea, de un fallo, que lo podemos buscar, ya sabemos cómo buscarlo. Lo que les interesa a la Corte es volver no a todo el fallo, sino al voto de dos jueces. Debe haber sido un voto particular. Sí. Y uno de esos dos jueces, Fait, a la vez firma esta sentencia. O sea, se está autocitando un voto de él. Uh-huh. Y después cita otro fallo, pero de este otro fallo solamente va al considerando cuarto. ¿Sí? No es que te manda, anda a ver ese expediente, esa sentencia, sino anda a ver específicamente ese considerando. Bien, ese es el primer argumento y contraargumento. ¿Cómo sigue? Sí. El segundo argumento dice, agregó el tribunal que la declaración de inconstitucionalidad de oficio tampoco se opone a la presunción de validez de los actos administrativos o los actos estatales en general. Este primer argumento quiere decir que toda ley o todas leyes es una presunción de ley hasta que alguien lo haga inconstitucional. Lo que había entendido. La presunción de validez de los actos, se los dije hoy yo. La ley de procedimientos administrativos dice que los actos que emanan del Poder Ejecutivo se presumen válidos, ¿sí? No hay que hacer nada, desde el momento que se dictan y se publican son válidos, y en todo caso necesitas, digamos, una norma, una sentencia que los deje sin efecto. Pero en principio son válidos. Entonces acá está poniendo presunción de validez de los actos administrativos o actos estatales en general. Eso incluye las leyes también, ¿sí? O sea, hay una presunción en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque son poderes de la nación, a la vez son poderes democráticos, pero digamos, de por sí, cuando dictan un fallo, vieron que se veía, el DNU se decía, ahí está, y hay que cumplirlo, el DNU que cierra las escuelas en la ciudad. Desde este punto de vista de la validez, una vez que se dicta el DNU es válido, y hay que cumplirlo, por ende es obligatorio. Bien, eso es lo que está diciendo acá.
Ese El es control de segundo constitucionalidad argumento. de oficio iría contra esa presunción, dice, ya que dicha presunción cede cuando se contraría una norma de jerarquía superior. A ver, es el contraargumento. El argumento histórico era que no podés dejar sin efecto un acto que se presume válido. ¿Sí? Ese era el argumento, la presunción de validez de los decretos y las leyes. El contraargumento que trae ahora la Corte es eso. Está bien, todo bien, pero si ese decreto y esa ley no violan una norma de jerarquía superior, que es el fundamento del control de constitucionalidad. O sea, los decretos y las leyes son válidos hasta que se dictan contrariando a una norma superior, que puede ser la Constitución, tratado. Bien, o sea, ahí está el segundo argumento y contraargumento. Y nada tiene que ver esto con si es pedido por una parte o de oficio, ¿se entiende? El decreto o contraría o no contraría la Constitución, y punto. Bien, vamos al tercero. El tercero dice, puede verse en ella menoscabo del derecho de la defensa de las partes. Este primer argumento se basa en que cuando en el fallo o en la Corte, cuando dictan una norma que falla a favor o en contra, eso lo hacen de oficio. Entonces ahí caería o cedería, iría contra la defensa de las partes que impiden la petición o el agravio. Por eso dice que si fuese así, debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ella, con pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso. Bien, entonces, ¿cuál era la crítica histórica y cuál es la respuesta que da ahora la Corte? ¿Por qué no podía haber, en este tercer argumento, control de constitucionalidad de oficio? Porque cuando se hace una petición, tiene que haber un legitimado, que es la pedida de parte, pero cuando se invoca alguna norma, el tribunal, o cuando se está fallando, ellos pasan conforme a la norma que se las rige, dependiendo del pedido, o no me puedo explicar bien. No, pero pensemos esto. Yo tengo una demanda. Lo primero que van a hacer con la demanda es darle traslado a la demandada. Si yo presento una acción, le dan traslado a la demandada. Entonces, eso es defensa en juicio. Cada uno presenta sus defensas, sus argumentos, sus agravios, sus peticiones. ¿Sí? E invocan un derecho. Y presentan las pruebas, las producen. Todo eso es trabar una litis y escuchar a las partes. Y eso va subiendo de distancia. Pero las dos se manifestaron sobre las peticiones de las dos partes. Ahora, si esto llega a un juez, y el juez de oficio dice, acá hay una inconstitucionalidad, lo que se alegaba históricamente es, eso va en contra del derecho a defensa de las partes, porque no se pueden defender de algo que no estaba en juego, porque lo trae el juez de oficio, lo trae como algo novedoso, ¿se entiende? Y lo trae cuando ya va a fallar, o sea, resolvió y resolvió. Y si es la Corte Suprema, ni te cuento, porque ya no tenés ni a dónde ir a quejar. Ese era el argumento histórico. ¿Qué responde la Corte ahora? ¿Cómo responde? Si esto fuera así, debería también, como dice, descalificarse. Pues así debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ella, por pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso. ¿Qué quiere decir so pretexto? ¿Qué quiere decir? ¿Estudiaron las preposiciones en la escuela? Antes de cómo contar la preposición sobre tras. ¿Las estudiaron? Bajo pretexto. Bajo pretexto. Muy bien, Liliana. Bajo pretexto. Bien. Entonces, dice, si esto es así, debería descalificarse toda actuación de oficio, dice. ¿Sí? Y toda invocación de cualquier norma, porque los interesados no se pueden exponer.
Bien. Repasen este considerando 10, porque están los 3 argumentos históricos y los 3 argumentos nuevos que da la Corte. Ahora, con esto clausura una discusión sobre si se puede hacer control de constitucionalidad de oficio. De oficio. Ahora, después va a seguir avanzando hacia lo que es control de Convencionalidad. convencionalidad de oficio. ¿Sí? Con B corta, una convención. Bien, entonces seguimos. En el considerando 11 consiste en la validez de los tratados como la ley de los tratados, como la ley de los, como el tratado y las leyes se juegan en conjunto. Tiene que haber un control donde la ley no vaya contra los tratados y que haya un control. En este caso, la ley federal no vaya contra la Constitución y esas leyes que se están jugando no vayan contra los tratados de los derechos humanos y que no vayan contra la norma suprema. Una aclaración que me olvidé hacer hoy, para Alejandra y el resto. Hoy vimos los 11 tratados, 9, 10, los que sea, y todos los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Uno de los más importantes es la Convención Americana de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, que tiene a la vez, para aplicar esa convención, tiene 2 órganos. Tiene una comisión y tiene una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana, olvidémonos por un segundo de la comisión, esta Corte Interamericana resuelve juicios, llamémosle casos, que llegan a su sede, ¿sí? A la Corte Interamericana, para aplicar la convención. ¿Sí? Es un tribunal internacional donde van sujetos para demandar a países, siempre se demanda a países que son los obligados ante la convención, y la Corte, después de un procedimiento, resuelve, como si fuese cualquier tribunal jurisdiccional, como lo que es un tribunal jurisdiccional. Resuelven casos, aplicando el derecho, que es la convención, y le da obligaciones a las partes, ¿sí? Sobre todo muchas veces a los estados, cuando declara a favor de los peticionantes. Cuando hace esto, lo hace aplicando la convención, ¿sí? Y al aplicar la convención, lo que hace es interpretarla primero. ¿Sí? ¿Se acuerdan hoy cuando hablábamos las pautas de interpretación, los criterios de interpretación? Bueno, la Corte Interamericana interpreta el alcance de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, acá la Corte nuestra va a hablar del fallo Masteo con doble Z, donde la propia Corte nuestra, la Corte Suprema, dijo, no solo que hay que cumplir con la Convención, porque tiene rango constitucional, sino que la interpretación de esa Convención Interamericana de Derechos Humanos, Americana de Derechos Humanos, debe guiarse, o sea, debe tomarse como guía lo que diga la Corte Interamericana. Es decir, es como que de alguna manera se pliega a lo que diga la otra corte, o hace un seguimiento, lo toma a la guía, o a la vez, si se quiere, resigna sus propias facultades para interpretar ese texto. ¿Sí? Es decir, yo lo voy a interpretar conforme lo haya interpretado previamente esa Corte Interamericana. ¿Sí? Usarlo como pauta hermenéutica. ¿Se entiende? Esto es un poco complicado. Cuando lleguemos a ver a final del año Fontevecchia, vamos a leer un fallo que va a decir todo lo contrario a esto que venía diciendo en Maceo y en otros precedentes la Corte. ¿Sí? Ahí cambió la forma de interpretar la relación
entre una corte y otra corte, pero ya vamos a llegar. Bien, las escucho. No vamos a cómo vamos a salvaguardar la supremacía, Ujú. que es la parte que nosotros decidimos que vimos que es el holding, donde dice que esa parte también es el anclaje legal, ¿no? Del holding, Considerando 12. y considerando 12, y remarcamos que donde dice la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos están obligados a ejercer de oficio el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se ponen a dicho tratado. Sí, ahí Es el artículo 75, inciso 22. Sí, pero cita un fallo que está en el considerando anterior, que es Almonacid. ¿Sí? Ahí es donde por primera vez lo dice, entonces vuelve a ese fallo de 2006, donde habla de eso, del control de convencionalidad, que es lo mismo que el control de constitucionalidad, pero de las pautas que emergen de un tratado o de una convención. ¿Sí? Bien. Y dice, y no solo ese control de oficio de la convencionalidad o constitucionalidad de esas normas, sino, termina el párrafo siguiente, también de la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. ¿Sí? La interpretación la va a tomar nuestra Corte como un mandato. Y ahí cita, fíjense, Fontevecchi y D'Amico, ¿sí? Que es el mismo fallo que va a ir varias veces a la Corte. Ahí está citando una vez que fue en 2011, pero va a volver después, tiempo después, porque la Corte Interamericana le manda a la Corte a hacer algo y nuestra Corte dice, pará, todo bien con vos, todo bien que tengo que hacer un control de convencionalidad, todo bien que tengo que hacer un seguimiento de lo que vos decís, pero esto tiene un límite. Y después lo vamos a ver dónde encuentra el límite en nuestra Corte. ¿Sí? Es materia de competencia. Bien. ¿Cómo sigue? A ver, después de 2011. La jurisprudencia. ¿Lo tenés ahí? Después de la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer de oficio el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Stop. Esa frasecita, que después lo va a fundamentar en el artículo 75, inciso 22 y en el 31, esa frasecita es el holding. Muy bien. El holding del fallo. Estudiamos el fallo por este párrafo. Acá dice que se... perdí mi machete. A ver. Es decir, que cada vez que esté en juego una ley, los tratados de la Corte tienen la facultad de hacer de oficio inconstitucional una ley interna que colisionen con los tratados que están en la Constitución Nacional y en la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Pero también dejan claro diciendo que solamente la inconstitucionalidad que verse sobre un derecho interno a un derecho con jerarquía constitucional será solamente de uso necesario, y eso está en el considerando 14. Vamos ahí, me interesa eso. ¿Cómo se ejerce este control de convencionalidad de oficio? En el considerando 13. A ver. Resulta preciso puntualizar el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar en el marco de sus respectivos
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Y ahí cita el caso Cárdenas y Gómez. Bien, en el marco de sus competencias. Bien, pero vamos, Susana, al 14. Acá está diciendo Alejandro por cucaracha que son 13 tratados. Chequeado, chequeado.com. Bueno, 13, mi número de la suerte. Muy bien. Considerando 14, es importante 14 porque la Corte viene de decir, yo puedo, y cada juez puede hacer un control de convencionalidad de oficio. De hecho, está obligado a hacerlo para mantener la supremacía constitucional y de los tratados con jerarquía constitucional. Pero esto no es un viva la pepa. No, lo aplica No como se lo último puede ratio. a hacer eso. inconstitucional, no se lo puede hacer inconstitucional cuando ellos quieran, sino tiene que ser como último remedio, como hacer, dar validez a la norma vía intérprete como última instancia y que sea ineludible, estricta y de última necesidad. Muy bien, todo eso hay que resaltarlo. ¿Sí? En el Porque, artículo ¿qué es 14 que dice, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? ¿Qué es lo primero que debería intentar hacer un juez? salvaguardar los derechos, la supremacía. Pero para hacerlo, ¿qué es lo primero que debería intentar hacer? Yo tengo una ley y tengo la Constitución o un tratado. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer al tratar de aplicar la ley, la Constitución y examinar la ley, ¿qué tengo que tratar de hacer entre los dos? ¿Buscar qué? Es la validez de uno y otro. Exactamente, y para ver la validez de los dos tengo que buscar la compatibilidad. Eso es lo que tiene que hacer el juez, tratar de encontrar la compatibilidad entre una ley que se presume válida y la Constitución o un tratado. Solo en caso de que esa compatibilidad no exista, que haya una fragrante contradicción o colisión entre la ley y la Constitución o un tratado, ahí se declara la inconstitucionalidad. ¿Se entiende? Pero tiene que ser como, y no me quedó otra. Era el último remedio, la última ratio, ineludible. Usando todos los recursos. Fíjense, dice, por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal, la más delicada. ¿Sí? Solo es practicable como razón ineludible de pronunciamiento, de manera que no debe llegarse a una declaración de nada, sino que cuando es de estricta necesidad. Todas esas frases hay que resaltarlas, porque se va a aplicar más allá de que se trate de declaración de oficio o no, de inconstitucionalidad de oficio. Para toda declaración de constitucionalidad van a ver que los jueces van a decir, y no me quedaba otra. ¿Sí? Lo van a tratar de reforzar. Vamos a ir considerando 18. Estamos llegando al final. En el considerado de 18, nosotros resaltamos que es el principio de reparación. Ahí es donde la Corte va a decir cuánto es lo que le corresponde o la indemnización a quien está haciendo la petición. Bien, ese es el principio general. Producís un daño, tenés que repararlo. Quien sufre un daño tiene derecho a la reparación. Ese principio general que está en el Código Civil y que surge de la Constitución. Surge de la Constitución el principio de reparación. ¿Por qué? Porque se prohíbe perjudicar a otro. Si vos Artículo 19. Si lo perjudicás o lo dañás, ¿se acuerdan que el artículo 19 decía, mientras vos nos perjudiques a otro, lo que hagas queda en tu ámbito de reserva, ¿sí? De autonomía.
y no se pueden meter ni las autoridades. Ahora, si vos perjudicás a otro, se pueden meter las autoridades y te pueden obligar a reparar el daño. ¿Sí? Ese es el principio general. Surge la Constitución, después pasa el Código Civil y lo toman las legislaciones especiales, como la ley militar. Pero hay que ver cómo lo toma, cómo lo implementa. Vamos a ir considerando, el 19 habla de protección integral de la persona, considerando 20, ¿qué dice? En conclusión, la adecuada protección del derecho a la vida, a la integridad psicofísica de las personas, exige que se confiera al principio alterum non laderem. Alterum non ladere, ¿qué quiere decir? Que es la violación del deber de no dañar a otro, lo que genera la obligación de reparación al menoscabo causado. A tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que efectúa en forma cierta a otra persona, en su patrimonio, en sus derechos o facultades. Dicha reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida, motivo por el cual la indemnización debe ser integral. Ahí explica la aplicación del resarcimiento. Bien, latín. Y conforme al artículo 19. Latín, alterum, alter. Alter es el otro siempre. El alter ego es el otro yo. Alter es un tercero. Al tercero no hay que lastimarlo, ¿eh? Laedere, de laedero, ¿sí? De dañar, lastimar, no dañar al otro. Es uno de los 3 principios que siempre se cita. Bien, entonces, la obligación es no dañar, y si se daña hay una obligación de reparar, y la indemnización debe ser integral. Esa es la palabrita clave, reparación integral. Bien, ¿qué es lo no integral? ¿Cómo definen no integral? Que solamente es una parte. Una parte, no integral es parcial, y acá dice, llegás ahí cuando hay valores irrisorios, insignificantes, etcétera, frente a la entidad del daño. O sea, cuán grande, cuán importante es el daño, tiene que tener un correlato en el alcance de la indemnización. Ustedes saben que en derecho laboral y en derecho penal muchas veces se tabulan las indemnizaciones. O sea, está tarifado, llamémosle. Bien, el quantum, otra palabra en latín, quantum, ¿qué quiere decir? ¿Esto va a ser el monto? El valor que va a aplicar. El valor, muy bien, el monto, el qué, quantum es algo cuantificable que se puede contar, ¿sí? El número. Bien, previsto una norma especial. Entonces, norma general es el Código Civil que se desprende de la Constitución. Norma especial es la que se aplica a los conscriptos y a todos los que están dentro del ejército. Bien. Y después empieza con esto de solo daños materiales, parcial, grado de incapacidad, todo eso no me interesa tanto. Fíjense, el último párrafo del considerando 21. Sobre esas bases, según el grado de incapacidad El siguiente, reconocido. siguiente. Corresponde tener en cuenta Sí. Corresponde tener en cuenta que una vez advertido que el accidente que sufrió mientras cumplía con el servicio militar al realizar la limpieza de una máquina, ese sería serían los hechos. Ahí remarca los hechos. Bien. ¿Por qué me interesa resaltar esto? Porque estoy considerando 21. Y me dice algo que todavía no me había dicho sobre los hechos. ¿Sí? Yo agarraría la corte y le diría, pero ahora me lo decís. Me lo tenés que decir de entrada. Pero como la corte hace lo que quiere, porque por algo es suprema, y además, como ya nos advirtió Gordillo,
Los hechos hay que encontrarlos en una sentencia. Por lo general están al principio, pero a veces están... ¿sí? Claro. Y hay que saber buscarlos. Bueno, acá están al final de todo. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo se había lesionado el conscripto. ¿Y cómo se lesionó? Limpiando una realizar la máquina limpieza de una sobadora de pan. Bien. Se aplasta la mano donde le queda una incapacidad del 30%. Bien. ¿Por qué es importante el grado de incapacidad? Por el monto. Ujú. Por el monto y por la ley que se le va a aplicar para por la ley. determinar esto. ¿Quién dice que la incapacidad es del 30, 40, 10, 100%? Un médico. Una comisión médica sería. Una comisión médica, una junta médica, muy bien, es la que analiza los hechos y analiza. ¿Es lo mismo que la mano haya sido la derecha o la izquierda? No, No, no es lo mismo. entonces ven eso, que haya sido un dedo o los 5 dedos. No, porque si yo soy diestra, que escribo con la derecha, tengo más resarcimiento por perder la mano derecha que la mano izquierda. ¿Es lo mismo O sea, el pulgar que el meñique? No, Bueno, todo eso hay que analizar. ¿Qué pasa si te cortás un dedo? Así. Podés llegar a ser presidente de Brasil. Pero eso al mar. Que también le pasó lo mismo a Lula, ¿sabían? Le pasó lo mismo siendo obrero metalúrgico. Bien. Considerando 22. Vamos que terminamos. En el considerando 22, aquí la Corte resuelve y dice tengas en cuenta el daño integral y nombra las partes que sufre el conscripto. Dice que lo expuesto surge que el monto de la indemnización al que se arriba al aplicar los parámetros del sistema fijado por el régimen especial no repara integralmente al daño sufrido por el actor. Circunstancia que sí se da de la sentencia apelada que sustenta en el derecho común, en el que no solo se tiene en cuenta el resarcimiento del perjuicio moral, sistema que especial. el sistema especial no contempla, sino también otras pautas que excede de la mera incapacidad, tales como las consideradas por los jueces de la causa, el daño patrimonial, comprensivo del lucro cesante, la pérdida de integridad física, el daño estético, teniendo en cuenta a su vez la gravedad de los hechos, la incidencia de los múltiples ámbitos en que el sujeto proyecta su personalidad, la condición económica social, el sexo, la edad, el estado civil, la expectativa de vida económica. Que se tenga en cuenta, dice la Corte aquí, porque el daño integral tiene muchos ítems y criterios para ser indemnizado. En cambio, la ley federal solamente favorece un daño material, que es una sola incapacidad. Para el cálculo se toma eso. Y el daño patrimonial sufrido. Bien. Después, Sí. no, me saltaría el considerando 23. A ver. De ahí Donde acá dice, la Corte no fija la indemnización. Momento. Esperen, porque me quedé con otra cosa. ¿Qué es lucro cesante? Eso tiene que ver con la hora, lo que no pudo haber percibido. El valor del trabajo. Lucro que cesa de ser percibido, como dice Susana. Lo que dejo de ganar. No solo lo que perdí, sino lo que dejo de ganar a futuro. No es lo mismo tener 18 años que tener 65. ¿Sí? Mi vida activa no es la misma, la que me esperaba. Plena, ¿no? Eso también contempla la ley civil, la vida útil de la persona, que la ley militar no contemplaba. Bien, perfecto. Vamos a considerando 24 final. Profe, un segundito, voy a poner a cargar mi móvil porque me voy a quedar sin... Bien, Susana o Alejandra.
Última frase del 24, ¿qué dice? Sí, de ahí no. Derecho y oída la procuradora fiscal. Antes. Ahí arribita de eso. Que el hecho de que el actor al que se le reconoce el derecho a reclamar y obtener la reparación integral y adecuada a los daños sufridos como consecuencia de un accidente ocurrido en el ejercicio de un acto de servicio, hubiese percibido la tarifa única prevista en el artículo 76, inciso 3, apartado C de la ley de... no implica por sí la admisión de una doble indemnización respecto del mismo rubro, pérdida de la capacidad, ganancia o lucro cesante, pues las pautas utilizadas para su determinación difieren sustancialmente y no existen obstáculos para que el monto percibido por dicho concepto sea deducido del que resulte de la aplicación de las disposiciones de derecho común. ¿Qué quiere decir esto? Ahí. ¿Qué quiere decir? Que no hay doble indemnización con el nuevo monto que le van a dar, porque lo que ya cobró por la ley especial se tiene que deducir, o sea, se tiene que tomar a cuenta de lo que ahora le vayan a dar. ¿Se entiende? Por el derecho común, por el Código Civil, que le va a dar una indemnización integral. ¿Sí? Vamos a la resolución, entonces. Profe, ¿quiere decir que lo que él va a cobrar por la ley civil le tienen que descontar lo que ya le dieron por la ley militar? Exactamente, exactamente. Ahí Bien. me quedó claro. Vamos a la resolución. El tribunal resuelve la declaración formal admisible del recurso extraordinario y la inconstitucionalidad del caso del artículo 75, inciso 3, apartado C de la ley 19.101. Y 2, confirmar en lo restante el pronunciamiento apelado. Bien, entonces fíjense, dos cosas resuelve el tribunal. Vamos a la segunda. Confirmar en lo restante el pronunciamiento apelado. ¿Cuál es el pronunciamiento apelado? ¿Qué es lo que está confirmando? No te escucho, Rosana. ¿El primero? ¿El primero qué es? Yo hablo sola. Perdón, discúlpeme, la primera, la remuneración sería, profesor, porque en la primera parte le dan un monto y en la segunda parte otro monto, entonces se descuenta, sería en base a la remuneración, al monto total. Esperen, dice, confirmar el pronunciamiento. ¿Cuál es el pronunciamiento apelado? Profesor, ¿puede ser que se lo juzgue con el derecho común? No, pero olvídense la primera la ley. Instancia, Estoy perdón, hablando de no pronunciamiento. Pronunciamiento es fallo. Sí, el pronunciamiento de la primera instancia. No, porque la que se apela es la de la segunda instancia. O sea, lo que está haciendo es confirmar el fallo de cámara. Por eso yo les digo, hay que ir a la resolución y entenderla, porque a veces entiendo cualquier cosa. Cuando dice confirmar en lo restante el pronunciamiento apelado, la apelación es el recurso extraordinario. ¿Sí? Y lo que queda firme es la sentencia de cámara, que a la vez había sido apelada de la sentencia de primera instancia, pero eso no le llega a la Corte, le llega de la segunda instancia. Podría llegarle de otra instancia, podría llegarle de un superior tribunal de provincia. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver cómo llega el expediente a la Corte para saber si confirma lo que estaba abajo, que era lo que estaba confirmando, o rechaza. Entonces, parcialmente, le va a dar la razón a la Cámara y lo va a confirmar. ¿En qué le da la razón a la Cámara? ¿En qué confirma? En la aplicación de la ley. Precisamente no. No. ¿Qué es lo que no discute la Corte? ¿Qué es lo que no discute y da por correcto? ¿En el monto puede ser? Antes de eso. En la lesión, en los daños que recibe la persona
Exactamente, en que El hubo una reclamo lesión, indemnizatorio. en que hay un derecho a la reparación y que debe Ujú. pagarse una indemnización. En todo eso está de acuerdo. Sí. Ya lo había dicho la Cámara y la Corte lo confirma. Lo Lo que confirma. no confirma es el punto 1. Ujú. ¿Qué es lo que no confirma del fallo de Cámara? El recurso extraordinario que apeló el Estado. Hasta ahí, porque como acá estamos hablando de algo de oficio, ¿qué es lo que... ¿Y la inconstitucionalidad? Y entonces, ¿qué es lo que va a rechazar de lo que dijo la Cámara? Declara, rechaza la inconstitucionalidad, ay, no me sale la palabra, la inconstitucionalidad de la Cámara. Pero No, solamente no, del no. artículo 76, no de la ley federal, ¿puede ser? Exactamente. Ah, por eso, Declara el admisible. Debemos declarar formalmente admisible el recurso extraordinario que presentó el Estado, el Ejército, lo declara admisible. Por eso interviene la Corte. Pero dice, y declarar la inconstitucionalidad en el caso, ¿sí? Siempre recuerden, en el caso del artículo 76, inciso 3, apartado 6 de la ley, según texto tal. O sea, Claro, declara la inconstitucionalidad solo de ese artículo, no ¿por de qué? toda la ley. ¿Por qué? Porque en ese artículo se basa la indemnización del daño no general, sino parcial. Perfecto. No integral, sino parcial. Perfecto. Sino parcial, claro. Quiere decir que la Corte confirma toda la sentencia de Cámara, salvo el alcance de la indemnización. Y para modificar el alcance de la indemnización, tiene que declarar de oficio, porque nadie se lo había pedido, la inconstitucionalidad de un artículo de una ley. Pero para hacerlo, no solo dice lo voy a hacer de oficio, sino que busca un fundamento en la esfera internacional, en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces tiene que ir a la Convención Americana, a lo que dijo la Corte Interamericana, establecer el control de convencionalidad de oficio como mandato para ejercer el control de constitucionalidad de oficio. Y por esa vía recién poder declarar la inconstitucionalidad de este articulito que daba una indemnización acotada. ¿Sí? Y en todo lo demás confirma la sentencia de Cámara. ¿Quiénes votan? Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Fay, Petracchi, Zaffaroni y Maqueda. 4 en concordante, 1 por su voto que es Pay, serían 5 y una disidencia de Petracchi. Muy bien, Susana. 4 más 1 menos 1. ¿Sí? 4 más 1, son 5 menos 1, 5. Sí, 4 contra 1 si se quiere, no menos 1. 4 contra 1. 4 más 1 contra 1. Bien. Me faltan las otras hojas. Pasamos en limpio. Este fallo de la Corte nos trae como holding que la Corte y todos los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad de oficio, en virtud del artículo 31 y del artículo 75, inciso 22, que establece la jerarquía constitucional para los tratados de derechos humanos, entre los cuales está la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo órgano máximo, que es la Corte Interamericana, estableció en un fallo que la Corte trae en Almonacid, que todos los jueces y todos los países, llamémosle, los órganos de esos países, están obligados a ejercer el control de convencionalidad de oficio.
Para decir esto, la Corte echa por tierra 3 argumentos históricos que siempre se oponían al ejercicio de esa función o de ese instrumento que es el control de constitucionalidad cuando no era pedido de parte. Pero, si bien cambia el parecer y dice se puede hacer de oficio, remarca que hay límites, ¿sí? Y que entonces el ejercicio de control de constitucionalidad o convencionalidad, sea pedido de parte o sea de oficio, siempre es la última instancia. La última ratio, ¿sí? Que es cuando es ineludible, porque el trabajo normal, la regla tiene que ser buscar la compatibilidad entre todas las normas del sistema, ¿sí? La compatibilidad entre las leyes y la Constitución o los tratados. Y vimos que el 75, 22 y 24 dicen que los tratados están por encima de las leyes. Bien. Dudas, siendo las 12 y 7, dudas al respecto. ¿No tenés? Ahora me quedó más claro que antes. No. No se ría, profe. Para mí es el primer fallo que analizo en mi vida. Vamos, muy bien. Muy bien. En este momento lo que vamos a hacer es darle un aplauso a las compañeras. Gracias. Preguntarles cómo fue la preparación. ¿Cómo vivieron la preparación? ¿Cómo? No escuché. ¿Cómo fue la preparación del fallo, de la clase? ¿Cómo se organizaron? Hola, profe. En primer lugar, nos comunicamos con Laura, Alejandro me pasó el contacto, yo me comuniqué con Laura y después con Susi, y fuimos preparando, primero dijimos vamos a leer el fallo, fuimos mirando otros videos que ya estaban con ustedes, y después fuimos a al manual, y en última instancia, como ya tengo última instancia y último ratio, iba a comprar último ratio y no sabíamos qué más. Lorena nos ayudó un montón. Lorena se comunicó conmigo y aunque ella no está como ayudantía, siempre estuvo con nosotros y nos ayudó un montón. Y desde ahí preparamos dijimos, vamos a hacerlo en vivo porque es mejor que nos corrija el profesor, y después agarra y dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera y lo que sabemos, primer paso, y creo que aprendimos un montón aquí. ¿Laura? Sí, también. Nos comunicamos vía WhatsApp, hicimos una videollamada entre las 3 y bueno, nos pusimos a decir, bueno, una que hable de una cosa, otra que hable de otra, y así lo fuimos armando. Nos costó porque, al menos a mí, que es para la primera vez que analizo un fallo, pero tuvimos la ayuda de Lorena, que nos fue indicando puntos o ítems, o hagan hincapié en esto, hagan hincapié en aquello, y bueno, esperemos que el próximo salga mejor que este. Bueno, este salió bien. ¿Susana? Sí, lo mismo. Lau repartió los considerandos que consideramos que era lo más importante para desentrañar todo este caso, y bueno, faltaron cosas que, bueno, Lau, la que dio los hechos, empezó a explicar. Lo hicimos así medio rápido por la comunicación, así que fuimos metiendo lo más importante. Así que creo que abarcamos lo importante. Algunas cosas se nos perdieron, pero bueno, la idea estuvo ahí, tratando de hacerlo mejor. Muy bien. Llegó en un momento en que nos estresamos un montón, profe, y dijimos, no sé si seguir la materia, y nos alentamos entre todas y decidimos seguir y que nos ayudemos. Sabemos que es una comisión que nos va a ayudar un montón, pero llegó un momento que queríamos explotar y decir, basta, no quiero seguir, y no, nuestro ánimo fue adelante, y gracias a los ayudantes también, ¿no? Bien, sí, excelente. Quería decir que tuvieron suerte porque las ayudó Lorena, que dejó de ser ayudante de la comisión
andaba con 1000 cosas y bueno, decidió no continuar. Y Alfredo también se bajó por una cuestión familiar de salud. Pero bueno, somos unos cuantos los que seguimos y estamos a disposición. Así que un aplauso nuevamente. Bueno, clase que viene. Perdón, Sí. profe, una de las que quería renunciar era yo. Bien, bien. ¿Y por qué no renunció? Me quedaba uno menos para corregir. Porque, porque las chicas me incentivaron a que siga. Bien, bien, lo bien que hizo. Mire, se habló todo hoy, se habló todo, excelente. Y quiero aprender. Esta materia no me va a volver a ganar. Este año la voy a pasar, así sea haciendo un agujero en la pared, no me importa, pero me la tengo que sacar de encima como sea. Bueno, No, esto no queda me- grabado y te lo vamos no a me pasar puede en ganar. diciembre. En diciembre te vamos a pasar No me- este videíto. No, pasé obligaciones, pasé un montón de materia, esta no me puede ganar, no puede. Pero ¿qué pasa? Me cuesta horrores entenderla, me cuesta un montón. Pero, como le dije a las chicas, no las voy a dejar tiradas, mañana me presento, voy a dar lo mejor de mí y voy a seguir y capaz que después de las vacaciones me anote para exponer otro fallo. Bien, excelente, esa es la actitud. No nos va a ganar, no vamos a dejar la materia y vamos a llegar a buen puerto. Clase que viene, necesito un grupo de 2 personas que den cerámica San Lorenzo y Viñas, son fallos cortos. Ya tenemos a 3 personas. Bien. Clase que viene, necesito 2 grupos más. Vamos a empezar a ver la unidad 4, que creo que en el campus está como unidad 5, si no me equivoco, que se pone divertido esto, porque nos vamos de lo institucional y vamos a los análisis de casos sobre derechos, ¿sí? Está mucho más divertido. Y tenemos que ver, en primer lugar, Arenzón y Hoff, son 2 fallos que me encantan. ¿Sí? Unidad, principios de razonabilidad e igualdad en la jurisprudencia de la Corte. Casos Arenzón y Hoff. Entonces, preciso que se anoten, todos tienen que dar fallos. Entonces, busquen algún cumpa que les haga la segunda y se anotan para prepararlos. Son fallos fáciles estos. Son amenos, se pueden entender más fácil que los anteriores. ¿Sí? Así que esa es la tarea para el hogar. Por favor. Profe, Sí. profe, tendría que ponerse firme en eso, porque somos como 70 y ¿cuántos fallos vamos exponiendo ya? 3. Y en Sí. cada grupo hay 3 personas nada más. Tranquilidad que después nos demandan ante la Corte Interamericana. Hay tiempo, vamos de a A poco. esos que no exponen, póngale 0. Esa no es la actitud, Laura, esa no es la actitud. Bien, No, estamos no hasta es, acá. no es de actitud, profesor, ¿por qué? Porque hay personas que tienen otras dificultades, o sea, ella dijo le costó, entonces también tiene que saber entender a los otros compañeros, o qué Es un cuestiones chiste, tienen. tampoco hagamos un debate de esto, es un chiste, Bueno, el basta. profesor lo entendió. Basta. Todos saben que tienen que rendir para aprobar la materia. Entonces, si no exponen, no aprueban, es muy simple. Bien, cerramos las páginas, cerramos todo, les voy a contar una historia muy rapidita, que viene a cuento de lo que decía Laura, de rendirse y abandonar, o ser perseverante y seguir. Hace 2 semanas fui a correr una carrera de running por la montaña. Hace 10 años empecé a correr en la montaña, empecé a correr maratones, no sé qué. Hace unos años empecé a correr en la montaña. Cada año iba siempre ahí a Neuquén, muy bonito, hermoso paisaje, y cada año iba agregando más distancia a las carreras. Llegué a correr más de 100 kilómetros, 24 horas seguidas, toda una noche corriendo en la montaña. Y mi familia siempre me acompañaba. Hice 42, 20, 42, 70. En una iba a ser 100 y abandoné a los 75, a los 85.
Bueno, la pasé muy mal y después de la carrera seguí muy mal, hice todo un trabajo de introspección de por qué me había ido mal, me preparé y al año siguiente volví por la revancha. Bien, la corrí y al año siguiente escribí un libro y lo fui a presentar y volví a correr y al año siguiente volví a correr. En el medio, quienes me acompañaban a veces eran mis padres, hoy de 71 y 72 años. Entonces iban ahí, veían toda la gente que iba, y un buen día le dije a mi madre, mañana te paso a buscar y te llevo al equipo de running, hace 5 años, no, 4 años. ¿Para qué? Sí, vamos. Y la llevé. A la clase siguiente ya estaba mi padre ahí solito, porque donde va mi madre, va mi padre. Y empezaron los dos a entrenar. Todo con jóvenes, ¿no? Y ellos dos. Y mi madre decía, yo no voy a correr. Yo camino, pero no voy a correr. Bueno, mamá, haz lo que quieras. Yo soy amigo del entrenador. Como 2 años después que me acompañan a una de estas carreras, ve gente grande que se anotaba a correr en la montaña. Entonces vuelven y le dicen al entrenador, ¿me preparás para correr? Esto fue hace 2 años. Bueno, se prepararon, después vino la pandemia, suspendió todo, pero ellos seguían entrenando en la casa, haciendo gimnasia, no sé qué. Y en abril, a principio de este mes, fuimos a la carrera. Yo corrí 42 kilómetros, al final no la pasé bien, pero no es lo que interesa. Lo que interesa es lo que van a ver ahora. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. ¿Están viendo ahí? Nada todavía, pero ya compartió pantalla. Bien. Ahora sí. Sí, A ver ahí si se ve. Si se escucha. Estamos atrás, sí. ¿Se escucha el audio? Sí. ¿Esos son su papá y su mamá? ¡Qué bueno! ¿Se escucha el audio? No. Sí, algo se escucha. No, no se escucha bien. Ahí no. ¡Ay, qué bonitos! Esperen. Porque eso fue, esperen que tengo que hacer algo. Eso fue cuando llegué yo hace unos cuantos años. Mi madre gritando, ¿sí? Esperen que voy a cambiar el audio. Profe, usted no se escucha ahora. Ya está filmando. Está filmando para atrás. No, estoy filmando bien. Va. Un poquito nada más, porque no da el físico para correr. Hola. Para correr y filmar el paisaje y no matarme. Sí. Nos mataron el punto. Nosotros vamos rápido, pero los otros pasan por alto. ¿A los dos?
Ah, te estaba filmando vos, yo pensé que me estaba... Ah, sí, sí. Chao, chao. ¡Ay, qué locura que gritó! Muy bien, profe. Gritó. ¡Qué alegría! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Woohoo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Quién te quita lo bailado? ¡Vamos, vamos! Dura la bajada, ¿no? Ya está, mira el arco, mira el arco. Mira el arco, ahí lo tenés. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tenés, ya lo tenés! ¡Vamos! Ahí está el arco, vamos, vamos, vamos. ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! Kilómetros completos para vos, a buscar su medalla por ahí, muy bien, felicidades. Ahí está, ahí, pelotudo. Ahí está, vamos, no. Vieja, ídola, correte, ahí va. Vamos, vieja, ahí. No, no, volvé, qué podio ni podio. Ahí va, sí. Grande, va. Yeah. Hermoso. ¿No se escucha, profe? Ponga el volumen. Bueno, listo, nos gusta gritar a mi familia, decía. Hermoso, hermoso. Tiene unos papás hermosos. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.